El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. A la hora de leer estos textos, estos versículos del 16 al 21, algunos pueden considerar que estas palabras son del propio autor de este libro, tras la conversación entre Jesús y Nicodemo, o que incluso el propio Jesús las pronunció en otro momento. Pero dada la narración y como el autor en el versículo 22 dice: «Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea», es lógico pensar que el marco más acertado para esta porción bíblica sea precisamente el de la conversación entre Jesús y el magistrado de los judíos. Así que menuda exposición recibió Nicodemo en esa noche donde pudo hablar con nuestro Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios, nosotros ahora tenemos acceso a ella, así que hagamos el ejercicio de analizarla y aplicarla a nuestra vida. Primeramente, deciros que la expresión adverbial «de tal manera» indica que el amor de Dios por el mundo ha sido inmenso, notorio, digno de resaltar, tal y como lo hace Jesús diciendo: «Porque de tal manera amó Dios al mundo». Ahora bien, la polémica, tal y como os anuncié desde el capítulo 1 con los escritos de Juan, es intentar averiguar qué quiere decir el autor con mundo. Y por qué, en algunos casos, usa este término de otra manera e incluso de forma despectiva. ¿A qué se refiere el autor entonces? ¿A todo el mundo? ¿A todos los seres humanos? ¿A toda la creación o solo a nosotros como su mayor creación? Según un comentario ilustrado, el matiz de esta frase es que el gran amor de Dios no se limita a una nación o a un perfil concreto de la población, sino más bien que este término mundo puede hacer referencia a toda la creación y en especial a toda la humanidad. Y es evidente que Dios ama a su creación, especialmente a nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, ya que si no hubiese sido así, en el mismo momento en el que Adán y Eva pecaron, Dios los hubiese aniquilado. Pero no lo hizo, sino que más bien en medio del castigo les expuso la solución. El descendiente de Eva acabaría con el descendiente de la serpiente. Y ese descendiente de Eva es Jesús, quien venció a la muerte, el pecado y al maligno con su muerte y resurrección, siendo obediente hasta su último aliento, sufriendo toda la humillación y todos los padecimientos por nosotros. De tal manera nos amó. Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Por qué Dios nos amó y nos envió a su Hijo? ¿No podía amarnos de otra manera o hacer otra cosa que no sea enviar a su Hijo? En el culto de Navidad recordamos que no hubo otra manera. Así que nos amó siendo pecadores. Se entregó por nosotros pese a que nosotros no lo merecíamos. Sin embargo, ¿nos amó a todos o solo a algunos? Y si nos amó a todos, ¿por qué se salvan solo algunos? La salvación es por la fe, pero la fe es cosa de cada uno. ¿Y por lo tanto cada uno tiene la potestad de salvarse? ¿O la fe proviene de Dios también? Son preguntas complejas y ciertamente en medio de todas ellas no se nos debe olvidar el poder y la soberanía de Dios y que nada ha escapado a su voluntad y a su plan. Por consiguiente, lo que aconteció en el Edén, según el relato de Génesis, no fue un accidente. No fue un acto que le pilló por sorpresa a Dios. Él ya conocía todo lo que iba a suceder y aún así lo dejó estar porque así lo quiso.
Desde luego podríamos hacer el ejercicio de especular otras realidades, otros universos paralelos, por así decirlo, pero la historia es la que es, y todo lo que ha sucedido es porque Dios así lo ha querido y permitido, y no puede ser de otra manera. Así que podríamos reflexionar en que Dios quiso manifestarse a sí mismo por medio de su Hijo, y que toda esta historia de redención es la muestra por excelencia del amor de Dios, de su identidad, de su poder, de su soberanía y todos los atributos que le hacen ser quien es. Por tanto, el acontecimiento de Dios hecho carne no solo debe ser planteado como un rescate, como un mero envío de su Hijo unigénito, como leemos aquí en Juan capítulo 3, sino también como una muestra de quién es el Señor. Es decir, en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de conocer nuestra razón de ser. En Él no solo obtenemos por gracia la vida eterna, sino que también el propósito de esta vida, que es conocerlo, experimentar su amor, vivir para Él. Fuera de eso, no hay propósito, no hay sentido. Ciertamente el planteamiento que hace el autor de este Evangelio en estos versículos de Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, pues ya sabemos que es muy conocido por todos. Pero a la hora de interpretarlo más profundamente, debemos contrastarlo con otras enseñanzas aprendidas del apóstol Pablo y también de otros autores. Pues solo con esa visión global, y a la vez continuando con la misma exposición que plantea Juan aquí, nosotros podremos comprender y recordar que todos estamos perdidos, que el tener o no fe no es lo que determinará que nos perdamos, sino que ya estamos perdidos por nuestros delitos y pecados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y nadie busca de Él por sí mismo hasta que sea el mismo Dios el que haga la obra en nosotros. De ahí la importancia de acompañar el versículo 16 con los siguientes, pues suele ser muy citado el versículo 16, pero no se tiene presente el contexto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, centrada en el nuevo nacimiento, ni tampoco el desarrollo de las siguientes palabras hasta el versículo 21, lo cual es una pena, porque nos puede dar reflexiones no del todo correctas. Además, debemos comprender que este escrito es uno de los últimos en cuanto a la fecha de composición que se refiere, y por consiguiente es fundamental tener presente toda la exposición bíblica, por cuanto al final el único autor en mayúsculas es uno, y ese es el Espíritu de Dios, quien ha inspirado toda la Escritura, y si no tenemos presente su revelación completa, podemos llegar a afirmar doctrinas que se contradicen con otras y perdernos el objetivo de esta vida y de este libro, que es conocer a Dios. Digo todo esto porque, sin lugar a duda, la obra de Dios es perfecta y por la propia revelación sabemos que no todos se salvan. Por lo tanto, no podemos romantizar demasiado estos versículos de Juan. Por supuesto que Dios ha dado a su Hijo por amor, y lo ha hecho porque todos hemos nacido en pecado. Somos malos por naturaleza. Nadie es justo, nadie es bueno, y nadie ha buscado al Dios verdadero por sí mismo. Por ello, el Señor nos envió a su Hijo, y nos salvó por medio de Él, usando un don muy preciado también, que es la fe, que no es nuestra, sino que es de Él. Proviene de su Espíritu, el cual además hace la obra inicial en nuestros corazones, haciéndonos nacer de nuevo, pues antes de esa obra estábamos muertos espiritualmente, con una mente reprobada, con una conciencia cauterizada, en definitiva, perdidos totalmente. Nuestra sentencia era evidente. Por ello, Jesús no fue enviado al mundo para juzgarlo, porque ante nuestra depravación humana no hacía falta juicio, ya directamente la sentencia, pero por la gracia de Dios el Señor nos amó y nos dio la oportunidad de la salvación en su Hijo Jesucristo. Por la fe en Él, en el nombre del unigénito de Dios, ya no somos juzgados, ya no somos reprobados, pero aquellos que no han creído ya han sido juzgados, por cuanto ya estaban condenados, y Dios hará con ellos lo que su voluntad le marque. Y con la manifestación de Jesús, de Dios hecho carne, se da de manifiesto una gran acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Ciertamente esto era lógico que sucediese, pues nadie buscaba al verdadero Dios ni tampoco nadie esperaba a un Mesías como Jesús nuestro Señor, pues la gente deseaba a otros dioses
o otra forma de entender a Dios y esperaba otro tipo de Mesías. Las personas estaban confundidas, vivían de espaldas al Señor en la oscuridad y por ello no querían ser descubiertos con la luz, pues eso les dejaba en evidencia, ya que, como bien dice el autor, sus obras son malas. Y como dice el versículo 20, todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es más, el mismo autor, en Primera de Juan, añadirá que todo el que practica el pecado es del diablo y todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí la clave, hermanos. Nacer de Dios, nacer de lo alto, nacer de nuevo. Porque sin ese nuevo nacimiento es lógico que no busquemos a Dios o que incluso huyamos de Él. Y solo cuando hemos nacido de Dios podemos practicar la verdad e ir hacia la luz, como dice el autor en el versículo 21. Y ni siquiera lo hacemos con una actitud de vanagloria o como para mostrarnos ante Dios como más perfectos o más buenos que otros, sino más bien con el fin de dar prueba de que nuestras obras son hechas en Dios, así lo dice el autor. Y así también lo podemos ver en Efesios capítulo 2. Esas obras fueron preparadas por Dios de antemano. Así que en todo Dios está presente. En todo Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Nada está puesto al azar y solo nos queda confiar en Él, darle gracias por su inconmensurable amor y cumplir con el perfecto propósito que tiene Dios para nosotros. Y os planteo, hermanos, este texto de Juan de esta manera, con esta perspectiva general, con esta panorámica, para que podáis casar toda la revelación de Dios en vuestras mentes. Que nada se contradiga con otra cosa, porque el Espíritu del Señor no miente, es el Espíritu de la verdad, y todo va cobrando sentido conforme vamos adquiriendo la mente de Cristo, pues ya sabéis que esto no solo se limita a la imagen que tenemos de renovación espiritual, que esto no solamente es un nuevo nacimiento, sino que también tiene que ver con una transformación de nuestro corazón y también de nuestra mente. Si leemos estos versículos de manera muy superficial, podemos caer en la idea de que la pelota está en nuestro tejado, que Dios hizo su parte en Jesús y ahora nos toca cumplir a nosotros nuestra parte, que comparado con lo que ha hecho Dios no es casi nada, pero es algo, así que podríamos decir, ¿no? Si hay una parte de responsabilidad en nosotros, pues venga, cree, por favor, cree en Jesús. ¿No ves cuánto te ama? ¿No ves cuánto ha hecho por ti? ¿No ves cómo ha enviado a su Hijo? ¿Por qué te resistes a creer en Él? No tiene sentido, ¿verdad? Es más, leí en otro comentario que la razón final por que la gente no va a Cristo es porque no quiere. Y esto tampoco tiene sentido. Las personas, hermanos, no van a Cristo no porque no quieran, sino porque no pueden. Nadie puede ir a Cristo por sí mismo. Es Cristo quien ha enviado, quien ha venido a nosotros. Es Cristo quien se ha hecho como nosotros. Es Cristo quien nos ha salvado. Así que cuando insistimos a una persona que no ha nacido de nuevo que crea, sería como decirle a un ciego que vea, a un sordo que escuche, a un muerto que responda, a uno que está perdido que busque a Dios. Y nada de eso tiene sentido, hermanos. Los que no son hijos de Dios deben ser transformados por el Señor para que recién puedan ver, para que recién puedan oír, para que nazcan de nuevo, para que estén seguros en Dios. Antes no. Pues si no fuese de esa manera, se podría considerar la existencia de personas que practicaron la verdad por sí mismas y que cuando la luz vino, la recibieron. Pero eso también es mentira. Nadie recibe a Dios por sí mismo. Es Dios quien hace la obra. Es Él quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. No nosotros. Pues ni siquiera nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Solo Cristo salva y ese es el significado de su nombre. El nombre de Jesús. Que solo Cristo, que solo Dios, que solo Yahvé salva. Nadie más. Y aquellos que han escuchado o recibido la buena noticia, pero han continuado amando las tinieblas, pues serán juzgados por ello, y evidentemente esa acusación será presentada también en el juicio, lo cual me lleva a apreciar aún más la exposición de la palabra, y que no debemos tomarla a la ligera, pues la labor de compartirla es muy, pero que muy importante. Todos aquellos que hayan escuchado de Jesús y lo hayan acabado rechazando, serán juzgados duramente por ello.
O como diría el propio Jesús cuando estableció su comisión apostólica en Mateo capítulo 10, versículos de 14 al 15, y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Con estas palabras y otras más que podríamos considerar, aprendemos que para el Señor es muy importante la exposición de su palabra y que tiene muy presente a todos aquellos que han escuchado la verdad, pero que luego no la han puesto en práctica. ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Huir de este Dios grande y temible? Pues claro que no, hermanos, pues en Él, por su gracia, tenemos perdón y restauración día a día, pero evidentemente tampoco podemos abusar de su gracia ni burlarnos de Él, pues Él lo ve todo, nada se le escapa y sabe si nuestros deseos de conocerle y de servirle son reales o solo una absurda fachada. Él sabe si le buscamos de todo corazón o si lo que hacemos es solamente un paripé. Y como digo, en Cristo Jesús tenemos salvación, pero hay de aquellos que viendo no vean y oyendo no entiendan, hay de aquellos que rechacen al que les ha creado y les ha mostrado su salvación, pues la ira de Dios está preparada para todos aquellos que no crean en Él y por eso mismo ya están condenados. Así que seamos diligentes, hermanos. Me parece maravilloso que los creyentes nos planteemos objetivos terrenales, nuevos estudios, nuevas metas, crecimiento personal y laboral, hábitos diferentes, hobbies y todas estas cosas, y más aún cuando empieza un nuevo año, ¿verdad? Pero no dejemos a un lado lo más importante. No saquemos a Dios de nuestras vidas, no le dejemos a un lado de nuestros quehaceres, porque Él es nuestra vida eterna, Él es nuestro Señor y Salvador, por Él y para Él existimos, y toda la honra y toda la gloria es para el Señor, en especial cuando se manifiestan aquellas cosas que son hechas en Dios, como concluye en esta parte de Juan, en esta porción, hechas en su santo nombre, para su reino y su justicia. Demos gracias a Dios, hermanos, por cuanto hemos nacido de Él, pues solo de esa manera hemos podido recibirle. Solo de esa manera hemos creído en su nombre, y así lo vimos nada más empezar este Evangelio, lo cual también es importante de tener en cuenta a la hora de leer Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Pues en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, leemos: A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, creyeron en Él, le recibieron por cuanto nacieron de Dios. Pensadlo, hermanos, hubiese sido terrible que Dios nos haya amado de tal manera que haya entregado a su Hijo para que existiese la posibilidad de que algunos creyesen en Él. Pues ya os digo que ninguno hubiese creído por sí mismo. Y el Señor hubiese muerto por nada. Pero por cuanto Él ha sido enviado para guardar a los que Dios les dio y dar su vida por ellos y por todos aquellos que ahora somos hijos de Dios y por los que serán en un futuro también hijos de Dios, pues demos gracias al Señor por cuanto su obra es completa, perfecta y llegará a un buen término cuando llegue el día del Señor. Mientras tanto, esperemos confiados, ya sea que vivamos o muramos, al Señor pertenecemos, así que vivamos y compartamos adecuadamente su Evangelio y busquemos cada día ser más llenos de Él y de su Santo Espíritu. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.